Evidencia documental en poder de Aristegui Noticias revela cómo la directora de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, presionó a través de cartas a autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para obtener información personal sobre Manuel Ortiz, un ex colaborador de la agencia que ha sido crítico de la funcionaria. Oficios a los que este medio tuvo acceso constatan las presiones de Martínez Montemayor al rector de la UNAM, Enrique Graue, y a otros funcionarios de la máxima casa de estudios para conseguir la información de su ex colaborador. En sus misivas a las autoridades universitarias, la funcionaria sostuvo que requería la información laboral de Ortiz para demostrar acusaciones lanzadas por ella en contra de su ex colaborador en torno a una presunta plaza laboral que el ex trabajador de Notimex mantuvo mientras se desempeñó como director de noticias internacionales de la agencia noticiosa. Ortiz ha reiterado y mostrado documentos que establecen que no laboró en la UNAM mientras estuvo en Notimex. Incluso, en entrevista para Aristegui en Vivo el 14 de mayo, Ortiz afirmó que Martínez Montemayor lo despidió por haberse negado a mentir en una respuesta oficial de Notimex a una solicitud de transparencia sobre las razones por las cuales fueron eliminadas fotografías de un evento del 12 de agosto del 2019 que encabezó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. De acuerdo con Ortiz, previamente, Martínez había ordenado a trabajadores de Notimex eliminar las fotografías del titular de la SEP por un diferendo personal con el funcionario federal. Y me dice, pues di que fuiste tú, no pasa nada, Manu, di que fuiste tú, que te equivocaste, y pues no, yo no me voy a echar la culpa de los pleitos que traiga la directora, de los usos que hace personales de la agencia, y yo redacté esa respuesta junto con la subdirectora de fotografía en el sentido correcto, que era decir, se bajó ese material por órdenes de la directora general. Eso enfureció también a la directora. Fue a partir de ese desencuentro que Martínez despidió a la subdirectora de fotografía, Constanza López, lo que después derivó en mayores conflictos entre Ortiz y la titular de la agencia, de acuerdo con el extrabajador. Finalmente fue el actual director de Noticias Internacionales, Eric Muñiz Soto, quien respondió la solicitud de información y en su contestación argumentó que el material referido había sido eliminado por la premura con la que fue tratado por el personal del área de la redacción, de acuerdo con el documento de respuesta del que este medio tiene copia. Por su parte, Ortiz ha declarado también padeció presiones de parte de Martínez Montemayor para lanzar ataques en redes sociales a través de cuentas falsas en contra de periodistas como Carmen Aristegui, Lidia Cacho y Marcela Turati, y de ex trabajadores de la agencia y críticos. Ella misma me ordenó ciertos ataques, me pidió que algunas periodistas, todas ellas mujeres, que ya dieron la lista, a quienes me dijo que tenían unos vínculos con organizaciones poderosas, con el crimen organizado, que ella los estaba investigando, en fin. Yo me negué al ataque tanto de esas personas como de otras personas, y esto fue generando entre la directora general y mi persona, pues una relación que se fue haciendo áspera. Ortiz sostuvo que su negativa a participar en los ataques derivó en mayores conflictos entre él y la directiva. A partir de estos desencuentros, Martínez Montemayor despidió en septiembre del 2019 a Ortiz bajo el alegato de que el entonces director de Noticias Internacionales había mantenido una plaza laboral en la UNAM mientras trabajó en la agencia. Documentos internos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y oficios de la universidad, revisados por Aristegui Noticias, revelan que la relación contractual de Ortiz con la máxima casa de estudios concluyó de manera oficial el 30 de abril del 2019. Por ejemplo, en el oficio FCPIS, diagonal DIR, diagonal 0437, diagonal 2020, enviado el 27 de abril del 2020 por la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Angélica Cuellar Vázquez, al director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, la funcionaria universitaria informa que Ortiz causó baja el 30 de abril del 2019. La relación laboral de Ortiz con Notimex inició el 16 de abril y terminó el 10 de septiembre.
tras la salida de Ortiz de Notimex, la titular de la agencia emprendió un intento por obtener información personal de las relaciones laborales que Ortiz había mantenido con la UNAM. En oficios enviados a autoridades universitarias entre noviembre de 2019 y abril de 2020, de las que Aristegui Noticias tiene copia, Martínez Montemayor y el director jurídico de Notimex, Víctor Fernández Peña, la agencia insistió en sus demandas de obtener documentación personal de Ortiz. Por ejemplo, tras varias misivas enviadas a Graue, Martínez Montemayor, el 7 de abril de este año, envió una carta más al rector de la UNAM y a la abogada general de la universidad, Mónica González Contró, en la que la directora de Notimex escaló sus acusaciones en contra de Ortiz. En ese documento, la directora de Notimex sostuvo que ya había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Ortiz por afectar la seguridad nacional y además lo acusó de conductas antiéticas e inmorales. Me permito informarle que hemos interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el profesor Manuel Ortiz Escames, porque desde hace 7 meses estamos siendo atacados por diversas cuentas de Twitter manejadas por este maestro que está en la nómina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Ortiz Escames también ha sido denunciado ante la Unidad de Investigaciones Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal adscrita a la FGR por presuntamente participar en el hackeo de nuestro portal noticioso para impedir que informáramos sobre la pandemia del COVID-19 que afecta a nuestro país. Con esto daña gravemente el derecho a la información de todos los mexicanos y se afecta a la seguridad nacional. Dice el documento. El profesor Ortiz Escames mintió sobre su incompatibilidad de las funciones para las que fue contratado por esta agencia, ya que a la vez sostenía una plaza de la UNAM y a consecuencia fue despedido en octubre del año pasado. En reiteradas ocasiones le informamos de esta situación, agregó Martínez Montemayor en su carta. Sin embargo, de acuerdo con los documentos revisados, la UNAM no proporcionó los datos personales solicitados por Martínez Montemayor y, al contrario, el director de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, pidió en un oficio a la funcionaria acreditar que sus peticiones tuvieran fundamento legal. Ante la respuesta de la UNAM, la titular de la agencia insistió en un oficio más, fechado el 27 de abril, argumentando que Ortiz aparecía como director del laboratorio multimedia y que el propio involucrado se definía en redes sociales como profe de la UNAM. Tras las reiteradas cartas en las que San Juana Martínez Montemayor acusó sin pruebas a Manuel Ortiz de diversas irregularidades, en oficios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se detalla que el 24 de abril de este año, Manuel López Ramírez, secretario administrativo de la facultad, pidió al director general de personal de la UNAM, Marco Antonio Domínguez Méndez, rechazar una potencial contratación del ex académico. Por este medio solicito a usted rechace el movimiento del profesor Manuel Ortiz, debido a que no es necesaria la contratación de este académico, dice el oficio en poder de Aristegui Noticias. Las nuevas revelaciones acerca de los intentos de Martínez Montemayor para obtener información de un ex trabajador de la agencia se dan en un contexto en el que la titular de Notimex enfrenta acusaciones en torno a una red de ataques en redes sociales, orquestados desde la directiva en contra de periodistas, exfuncionarios de Notimex y críticos de la agencia. El esquema de ataques, de acuerdo con testimonios y evidencias recabadas, fue coordinado por Eric Muñiz Soto, quien ordenaba a través de un chat de WhatsApp llamado The Avengers N, lanzar las agresiones a través de cuentas falsas en redes sociales. Tras revelarse el caso, organismos internacionales y el Consejo Editorial Consultivo de Notimex han hecho llamados al gobierno federal para que investigue a fondo las acusaciones y se deslinden responsabilidades. Incluso, el Consejo Editorial solicitó incluir en las sesiones de la Junta de Gobierno, que por primera vez en el año se reunirá este lunes, incluir en los temas a debatir el caso de los ataques orquestados a través de las cuentas falsas.